Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ven, te ayudo. Hoy te voy a enseñar cómo cambiar el filamento de tu impresora 3D. En primer lugar, lo que vamos a hacer es encender nuestra máquina. En mi caso, bueno, la mayoría tienen acá atrás la llave de encendido, la hacemos para abajo. Y una vez encendido te tiene que aparecer así la pantalla, no sé si se ve bien acá, que en caso dice calentar, mover, origen, imprimir y otras cosas más. Antes de cambiar el filamento tenemos que hacer esto. Damos acá en calentar, ahí en el primero donde dice calentar. Lo que vamos a hacer es, ven que acá dice en mi caso 21.0, que dice el extrusor. Lo vamos a subir a 230, así. Subimos, ahí. Si está a 245 no importa. Si ustedes quieren aumentar rápido, pueden seguir presionando hasta que llegue a 230 y 230. O puede ser 225, 225 y así. Y vamos a esperar que llegue hasta ahí. Y bueno, como pueden ver, ya llegó 235, 235. Hasta ahí está bastante bien. Si dice 245 y 235, acá podemos dar menos para que diga 235, como ustedes quieran. Bueno, yo en mi caso voy a sacar el filamento primero y después les voy a enseñar cómo colocarlo. Acá, como pueden ver, lo que vamos a hacer primero es, en mi caso yo tengo esta palanquita, ven ahí, esa palanquita negra así. Con el dedo pulgar la tiramos un poquito para la izquierda. La estiramos para la izquierda, en mi caso para la izquierda mía, acá. Así. Y vamos a sacar el filamento con esta otra mano, con la mano derecha. Lo sacamos, así. Así. Y listo, ya salió. Ahora, acá, ven, lo retiramos por el sensor este. Lo retiramos así, como van viendo. Bien. Ahora los retiramos así. Listo. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa acá. Yo en mi caso tengo este otro filamento, el gris. Siempre tiene que estar para la parte de abajo el filamento, ¿no? La puntita. Así tiene que estar. ¿Ven? Ven así con la parte de abajo para que obviamente baje y empiece a hacer el procedimiento. Y otra cosa también, tiene que ser cortado en chanfle. Cuando nosotros agarremos la punta del filamento, no la vamos a cortar así, sino así. Así como pueden ver, así, o sea, cruzado. La cortan más o menos por ahí. Yo en mi caso no lo voy a hacer porque ya está cortado. Ahí más o menos, ahí ven, así cruzado. Y así tiene que quedar la punta. Como pueden ver, no sé si se ve bien ahí. Ven, así bien cortada. El filito así para abajo. Ahora lo vamos a colocar acá. Así ven, esta parte lo colocamos acá. Lo metemos por ese hueco. Es así. Ahora este lo pasamos por el sensor. El huequito está acá, por ahí, y tiene que pasar por ahí. ¿Sí? ¿Ven? Lo pasamos. Ahí, como pueden ver, y prendí la lucecita esa. Se ve un poquito ahí azul. No sé si se alcanza a ver. Bueno, ahora lo bajamos. Y lo metemos en este azul. Tiramos la palanquita de vuelta, así. Y lo metemos. Metemos bien. Si entra un poquito ajustado, eso quiere decir que está mal. Se ha metido medio mal. Entonces lo vamos a meter de vuelta. Ahí. Y vamos a tirar para abajo. Así. ¿Ven? Ahí entró. Tiene que hacer un poco de fuerza. Y listo. Hasta ahí entra. Si no pueden más, si no entra más, es porque el otro filamento está pegando. Pero no importa, no es grave, porque el otro filamento va a salir del otro color, pero se va a hacer la base. Ahora les voy a demostrar que sí funciona en realidad para que vean cómo empieza a trabajar todo eso. Bueno, yo siempre recomiendo, ya cuando estoy por imprimir algo y estoy por cambiar filamento, la apago un ratito a la máquina para que se enfríe. Que la cosa es así.
Primero hay que imprimir y después hay que calentar. Y como ya está caliente porque cambié el filamento, todo bueno. Voy a dejar ese enfrío un ratito y ya vuelvo. Bueno, en mi caso yo ya la prendí de vuelta. Ese ruidito hace porque recién he prendido. Por si a aquellos que les interesen, después voy a hacer un video de cómo imprimir con impresora 3D, los pasos, todo eso para principiantes, o sea, para aquellos que quieren hacer su primera impresión. Bien, yo en mi caso voy a imprimir acá una nave de Star Wars, el halcón milenario. Me la pidió mi papá, que es el fanático de Star Wars. Acá está, en mi caso la voy a imprimir. Ven, ahí se ve el filamento gris. Eso quiere decir que está bien puesto, no hay ningún tipo de problema y empieza a hacer la navecita. Ahí está alargando el filamento sin ningún tipo de problema. Así que bueno, todo salió bien, no hay ningún tipo de problema. En mi caso la impresora que yo tengo es la Magna Hellbot Magna SE. Y así que bueno, si te ha gustado este video, dale un buen like, suscríbete, activa la campanita, compartí, si te da alguna duda comenta. Estaremos viendo en la próxima. Chau chau.